Molt bé, ara com sempre us passaran el micro, podeu demanar paraules i fer les vostres matitzacions, intervencions, plantejar els dubtes, el que vulgueu, vaja. No tendrás algún papel. ¿Cómo? Algún papel. Dame algún papel de estos. Sí. Dame otro. Gracias. Así voy a apuntar. Hola, buenas noches. Sí. De su intervención me quedan claras dos cosas. La primera es que a través del lenguaje, además de comunicar, sirve para manipular. Y la segunda es que ya estamos con lo mismo, es decir, que la clase alta se ve con la moral suficiente de pensar y decidir lo que le conviene al pueblo o a la clase baja. Lo que no me queda claro o no lo he entendido muy bien es qué es realmente el populismo y qué no lo es. Yo, si queréis, hacemos varias intervenciones porque si yo me pongo a hablar, lo mismo me enrollo. Bueno, de momento contesta. Pues sí, si hablamos de una doble cara del lenguaje, pues si lo quieres llamar comunicar por una parte y manipular por otro, no solamente es manipular, porque la manipulación es una manipulación relativamente consciente, y yo lo que quería insistir es que hay muchas cosas que son manipulaciones inconscientes. O sea, que es que ni siquiera es solamente, si solamente fuera algo así como que hay sujetos muy malvados que saben que el lenguaje también sirve para mentir, para manipular y para engañar, pero no, es que el problema está en que hay personas, que los seres humanos estamos constituidos de una manera que cuando hablamos e intentamos comunicar, siempre al mismo tiempo estamos haciendo otras cosas, que tiene que ver con arreglar las cuentas pendientes de nuestra infancia con nuestro papá, con nuestra mamá. Es decir, es algo así como que estamos desplegando síntomas neuróticos. Y bueno, pues eso es una realidad o sea, el ejemplo del pedante que he puesto, claro, el pedante no es exactamente que quiera manipular, es que sencillamente no sabe hacer con el lenguaje otra cosa que satisfacerse a sí mismo. Y entonces, claro, tú lo que te das cuenta es que ese tío no está comunicando nada, que sencillamente está haciendo una cosa consigo mismo que anula prácticamente el lenguaje. Bueno, pues eso de que los seres humanos somos seres lingüísticos, que estamos todo el tiempo comunicándonos, no sé, eso serán las hormigas o las abejas o los ángeles. Los seres humanos, no. Ahí está el problema. Esa es la tesis fuerte que mantengo en la defensa del populismo, y que efectivamente es un capítulo que ha desconcertado a algunos lectores, porque le dicen es el capítulo más difícil y no se entiende bien. Claro, bueno, sí, pero es un capítulo en el que sí, efectivamente me meto en un barrizal psicoanalítico, podríamos decir. Bueno, oye, cuidado, por cierto, me meto en un barrizal psicoanalítico, pero infinitamente menos difícil que el que se mete en otros, ¿eh? Porque anda que Laclau, el que ha escrito el libro que se llama La razón populista, que ese sí que sabe lo que es el populismo. La razón populista es el padre de todo esto. Laclau, Chantal Mouffe, los dos teóricos del populismo fundamentalmente. Las dos referencias del populismo en Podemos, por ejemplo, son Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Pero estos dos, cuando se ponen a hablar de Freud y empiezan a hablar de Lacan, es que no se les entiende ni palote, no les entiendo yo. O sea, que llevo toda mi vida intentando entender esas cosas, no se les entiende nada. A mí sí se me entiende. Otra cosa es que yo diga tonterías, pero por lo menos se me entiende, eso sí, ¿no? O sea, pero es verdad que me han dicho que es el capítulo más difícil y tal, y porque claro, me meto en una especie de barrizal psicoanalítico. Es algo así como decir, el ser humano, vale, es un bicho que habla, pero al mismo tiempo es un simio que no utiliza el lenguaje para comunicarse, sino para autosatisfacerse.
y para arreglar unas cuentas que tiene consigo mismo. Es decir, mientras que nosotros hablamos, hay un simio satisfaciéndose con lo que decimos. Y muchas veces puede más el simio que nosotros. Puede más el simio que nosotros. Y al final somos, no sé, un pedante se parece mucho a un simio en el zoológico. Ahí, no los habéis visto, los simios están casi siempre masturbándose en el zoológico. Es lo que más hacen. Con el lenguaje. Pero no con el lenguaje, los simios se satisfacen con los genitales, pero el ser humano ha aprendido eso, que hay un instrumento masturbatorio muy, muy interesante, el lenguaje, ¿no? Entonces, claro, nunca sabes si estás comunicándote o estás haciendo una actividad sexual neurótica, estás desarrollando una actividad sexual neurótica, porque claro, dices, hay ciertas cosas que no se explican, ¿no lo habéis visto? O sea, cualquier ocasión que hay de que haya dos grupos políticos enfrentados, tú dices, oh, si hay dos grupos políticos enfrentados, será porque están en desacuerdo en muchas cosas. No, pero es que a veces sí, claro. Si tú dices, está por una parte el PP y por otra parte izquierda anticapitalista, no me cabe duda de que ahí hay motivos muy importantes para, o las CUP, ¿no? Pues evidentemente ahí hay motivos muy importantes, pero no siempre, porque hay un grupo político cohesionado. Y es algo así como lo que ocurre, por ejemplo, en un pueblo que está perfectamente cohesionado y de pronto, no sé, se rompe una cañería o de pronto, no sé, un riachuelo empieza a surcar el pueblo y ya inmediatamente, unos meses después, están los de la derecha y los de la izquierda. Y los de la izquierda empiezan a decir que los de la derecha son repugnantes, que no sé, que huelen mal, que probablemente se acuestan con su madre y se comen a sus hijos, que los otros, fíjate qué horteras, que no sé qué, que no sé cuántos, tal. O sea, el ser humano jamás desperdicia una ocasión de montar una especie de rivalidad entre dos grupos que en realidad surgen de la nada, porque antes del riachuelo, podríamos decir, que corta el pueblo en dos. Mira, siempre, hasta lo he visto, siempre que hay un barrio dividido en dos colinas, los de la colina de la izquierda o los de la colina de arriba odian a los de la colina de abajo, ¿no? O algo así. Siempre están los de Villalpando odian a los de Villarriba. Los de Villalpando de arriba odian a los de Villalpando de abajo. Y así. Los de Gran Canaria, a los que más detestan es a los de Tenerife. Y los de Tenerife a los de Gran Canaria. Siempre es un poco así. Dices, esto no puede ser por motivos ideológicos o por motivos... O sea, esto es así porque no desperdiciamos ninguna ocasión para pertenecer a algo. Y al final la lógica de pertenencia se impone. Por eso el fútbol tiene tanto éxito, porque es una pura lógica de pertenencias. Si nos moviéramos políticamente con la misma maestría que nos movemos en el terreno del fútbol, otro gallo nos cantaría. Y por eso es lo que tenemos. ¿Qué es el populismo? Yo diría, darte cuenta de eso y decir, oye, que a lo mejor para hacer política tengo que tener en cuenta el fútbol. Pues eso me parece populismo en el buen sentido, y no en el malo, sino en el bueno. ¿Habéis visto una película de este tío, de un fascista americano, Clint Eastwood? Esta que se llama Invictus. Se trata de Nelson Mandela. Nelson Mandela consiguió pacificar el país, se puede decir, conseguir que los negros hablaran a los blancos y los blancos a los negros, después de que llevaban décadas y décadas matándose, pues montando un equipo de fútbol, de rugby, ¿no? La película es muy interesante políticamente, porque dices, joder, este tío era verdaderamente listo. Consiguió que todo el mundo estuviera a favor de que ganara Sudáfrica. Pero claro, había negros y blancos. Y de pronto, todos abrazándose, los negros, los blancos. Tal. Hombre, es verdad que es una película de Clint Eastwood, pero es real, ¿eh? Eso fue verdad, ¿no? Es verdad que ganaron la Liga. O la Copa Mundial, no sé. Eso es el populismo, yo creo. O sea, tener en cuenta esas cosas. Saber que políticamente tienes que jugarte también ahí. Pero vamos, no sé, ya sé. No es fácil saber lo que es el populismo. O sea, quiero decir, si te pones a decir, quiero un buen tratado sobre populismo, pues siempre todo el mundo te va a remitir a La razón populista de Ernesto Laclau. Es el filósofo que ha escrito el libro que se llama La razón populista, y creo que es la Biblia de todo el mundo. ¿Entenderse se entiende? Pues yo creo que se entiende muy mal.
Y aburrido es aburrido, pero de verdad. Es un libro muy, muy aburrido. No sé, pero... Tenemos más palabras, Jordi. Buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia, que, por cierto, de muy fácil a entender y, al fin y al cabo, dando en el clavo de algunos conceptos. Yo he venido aquí llevado por la ilusión de mi neurosis, que expondré en algún aspecto. Tengo un tic nervioso y además soy comerciante y me dedico pues a hacer la calle en el sentido metafórico. En la calle pues la gente pues se pasea y uno se encuentra con muchas cosas, y entonces la neurosis está servida, la que ya tengo yo y la que tienen mis clientes. Entonces, como anécdota, y pidiendo también su ayuda, si me puede ayudar en algún consejo, es que me encuentro todo eso que usted dice en un observatorio privilegiado que cambia cada día. Y en estos últimos años de crisis yo creo que se han agudizado aún más ciertos tics de la humanidad con el comerciante de a pie. Entonces yo me encuentro que el cliente, como es normal, normalmente pide precio, calidad-precio. Pero no nos engañemos, o sea, hay como una cierta hipocresía de que se pide producto nacional, pero en realidad el precio marca la diferencia. Entonces yo mismo enseño dónde está hecho cada producto y les digo dónde. No, pero eso la verdad es que se me dispara. Eso no tenía yo pensado de que fuera en mi presupuesto. Entonces les enseño lo que está hecho en China, si tengo alguna cosa, y les digo esto es. Pero no va a durar nada. Entonces, como comprenderá, en mis compras yo tengo una difícil rutina, que es estar pensando continuamente quién pasará en mi puerta y qué discurso yo tendré que salvar para que mi sueldo, que es el que yo gano cada día, porque como soy autónomo y no tengo derecho a nada casi, entonces así voy subsistiendo, ¿no? Hay otra cosa también muy divertida, que es, en mi caso, como que también trabajo en productos artesanos de la zona. Mi pueblo concretamente es Breda, es un lugar donde viene mucha gente buscando cerámica, es una de las ciudades que están asociadas en la cerámica de todo el Estado español, y la gente viene buscando eso, cerámica. Entonces vienen con una idea determinada, pensando que todo lo que se van a encontrar está fabricado en mi pueblo. Pero eso es un trauma terrible cuando a la persona le dices, no, esto no está fabricado aquí. Ah, pero es que ustedes no fabrican. Claro que sí, pero un artículo muy concreto, que puestos a decir es el artículo de cocina, y que este artículo pues se va al exterior, al mercado exterior, más que nada porque sí que nos aprecian. Pero el resto es una variedad de producto que justifica que la gente visite nuestro pueblo y, lógicamente, pues venga a comprar. Bueno, ¿qué nos encontramos también con eso? Pues, oye, yo encuentro, un cliente decía, que ustedes tendrían que innovar más, ¿no? Hombre, pues me parece muy buena pregunta esta. Pues sí, tendríamos que innovar más, pero pongamos un ejemplo muy prosaico. El mortero. En Cataluña, el mortero típico en Valencia es el que es azul, el que es amarillo con manchas verdes. Pues cuesta mucho de encontrar a alguien que salga de este esquema. Entonces, tú vendes, por decir algo, morteros verdes, grises, estampados, y te los tienes que comer con patatas, ¿vale? Son dos ejemplos que un poquito pues dan la idea de las obsesiones que tenemos, pero que en realidad hay pocas ganas de luchar con eso. Y además, con la dichosa crisis, y con eso ya acabo, mucha gente encuentra que hay mucha menos gente transitando en el pueblo, con la cual cosa pues les parece menos ameno. Y me preguntan a mí, había mucha gente, el pueblo está muy cambiado. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto tiempo hace que ustedes pasan por ahí? Uy, hace muchos años que no pasamos. Entonces mi respuesta es, pues vengan más a menudo y verán más gente, porque la verdad es que no tenemos una máquina de fabricar personas. Claro. Entonces, todas estas tres variables, que serían calidad-precio, innovación y entretenimiento, pues yo me encuentro cada fin de semana, que es cuando trabajo, dando siempre las mismas respuestas como el día de la marmota. Por eso yo le pregunto, ¿hay alguna manera de que yo no muera en el intento, en este populismo de agradar, pero al fin y al cabo con algo que no está a mi alcance? Gracias. Pues esto sí que está bien, ¿no? Fue buena pregunta, no tengo ni idea. Es que sí que es verdad que tienes un laboratorio privilegiado.
es que ahí está la gracia. Que claro, es que hay gente que sí que trabaja todo el tiempo con los caprichos del pueblo. Y precisamente tu negocio depende de ello. Entonces, claro, o sea, eres tú quien tendrías que explicar algunas cosas que a lo mejor nos venían bien en el mundo político, precisamente para eso, para que los políticos no se imaginen que el pueblo es como ellos quieren, ¿no? Sino para que haya alguien que les explique un poco cómo es de verdad, ¿no? Porque muchas veces eso es verdad, ¿no? O sea, si... Me acuerdo una vez que un periodista le preguntó a Mario Conde, cuando empezó a dedicarse a la política antes de entrar en la cárcel, le dijo: ¿tiene usted las suelas de los zapatos sin un solo arañazo? Usted no camina mucho por la calle, ¿no? Y claro, es verdad. O sea, es que claro, hay gente, ¿no? O sea, que van de la moqueta de su casa a la alfombra de no sé de dónde, se montan en su cochazo, luego van a parar. Eso de caminar por la calle o por el metro y tal, que es lo que te desgasta. Gente que nunca ha visto la calle. Entonces, pero eso también ocurre en las izquierdas. Tú montas un partido con unos profesores inteligentísimos y tal y cual, pero a lo mejor no han visto la calle nunca en su vida, ¿no? Eso es un problema, ¿no? De todas formas, yo lo que veo es que el tipo de neurosis a la que tú te enfrentas es una neurosis que va a ser la más habitual. O sea, sencillamente, o sea, si tú lo que tienes es una sociedad de la innovación continua, precisamente por eso digo que las izquierdas tenemos que empezar a reivindicar la conservación de las cosas. Un lenguaje conservador. Porque esto de tener que estar innovando constantemente, emprendiendo constantemente, reinventándote constantemente en una especie de turbocapitalismo suicida que no va a parar a ningún lado, además, ¿no? Pues claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si el ser humano ya de por sí, por esto de haber nacido de papá y mamá, ya de por sí está como una cabra, pues en el turbocapitalismo encima, pues es que ya se vuelve psicótico. Y de hecho se está volviendo. Eso se está volviendo, porque ¿cuál es uno de los negocios más florecientes actualmente? Precisamente el negocio de la autoayuda, el negocio de eso que se llama el coach, el coaching ¿no? Sí, los entrenadores vitales. O sea, ahora lo que hace falta, todo el mundo tiene que tener un entrenador vital en su vida, porque si no, vamos, ¿quién soporta esto? Tienes que estar entrenado. Antes tenías que estar bien educado. Por tus padres bien educado, para no comerte los mocos y estas cosas, y por los profesores bien instruido, para saber geografía, para saber matemáticas y tal y cual. Ahora no, ahora ya he instruido, eso ya es lo de menos, porque todo eso está en internet. Y la educación, mira, aquí lo que hace falta es estar bien entrenado para una selva que te espera en la vida, la selva del mercado laboral suicida, imprevisible, en la que no vas a tener ningún derecho. Entonces, bueno, mira, búscate un coacher, se llama. ¿Cómo se llama eso? Yo es que eso no, un coach, sí. Para que te entrene, Aquí es todo un gimnasio. Las escuelas se están convirtiendo en gimnasio. De eso tratamos mucho en el libro de Escuela o Barbarie, ese que está ahí. O sea, de cómo vamos cada vez más a una escuela que sea una escuela de entrenamiento. Cada vez nos dicen más como profesores que los contenidos es lo de menos, que hay una sobrevaloración de contenidos. El mayor argumento contra la universidad que se planteó todo el tiempo en la época en que luchábamos contra el Plan Bolonia, claro, era el grado, es decir, la parte subvencionada sustancialmente por el Estado de la educación, que antes eran 5 años o 6, pues tienen que pasar a ser a 3. Con todas las luchas conseguimos que fueran 4. Pero bueno, querían que fueran 3 solamente. Y el mayor argumento era, no, es que estamos en una sociedad de gente sobrecualificada. Y tú decís, bueno, ¿y qué tendrá de malo que la gente esté sobrecualificada? Que la gente sabe demasiado. O sea, y eso es un argumento para cargarte nada, para poner todo patas arriba. No, bueno, es que es una inversión que no es rentable, porque lo único que generamos es sobrecualificación. Y además las empresas se quejan de que los alumnos están demasiado cualificados.
Porque claro, si están muy cualificados, pues a lo mejor les protege algún convenio colectivo, algún colegio de abogados, algún colegio de algo, no sé, que les proteja y que por tanto no se les puede pagar la mierda que les vamos a pagar. Entonces, bueno, joder, o sea, estamos en un mundo así, ni siquiera la escuela pública puede hacer ya su papel. La escuela pública tiende a convertirse en un gimnasio, exactamente igual que la universidad, en un gimnasio para generar pues esas cosas que te piden en una entrevista de trabajo: sentido de trabajo en grupo, capacidad de trabajar en grupo, capacidad de liderazgo, capacidad de pensamiento positivo, eso te lo enseña el entrenador ese del gimnasio, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se empieza a valorar. Lo que se llama, ya no se valora tu conocimiento, tus conocimientos, tu instrucción en determinados conocimientos, ¿no? Ahora lo que se valora dicen tus competencias, destrezas y habilidades, que son habilidades sociales, habilidades... Bueno, es el mundo, yo por la edad que veo aquí, pues de vuestros hijos y de vuestros nietos, porque mis pobres hijos, pues yo los veo en ese mundo, ¿sí? O sea, tengo uno de 25 años y dos de 7, mellizos. Pobrecillos la que les espera. Yo lo que veo es que... Bueno, no, sí, no hace falta pensar en mis hijos, o sea, son todos mis alumnos. Mis alumnos han estudiado una carrera de filosofía, son doctores en filosofía, a lo mejor con matrícula de honor, y después van a hacer una entrevista. A uno le despidieron porque no sonreía delante del ordenador. Estaba trabajando, pasó el jefe y le dijo: oye, ¿ya no te gusta tu trabajo? Dijo: sí, me encanta estar en esta empresa, es como mi familia. Ya, pero no te veo sonreír, antes sonreías más. Bueno, ya, pero es que estoy aquí con mucho trabajo delante de una pantalla del ordenador todo el día. Ah, no, pues tienes que sonreír. Bueno, no sonreiré. Se puso a sonreír y a final de mes le despidieron, porque no sonreía lo suficiente. Y eso es lo que hace falta ahora, gente que sonría. En ese mundo nos vamos a volver todos majaras, está claro, ¿no? Pero bueno, no sé, a ver qué... Bueno, permítame que ponga un poco de humor. Aquí hay dos conceptos. Usted ha manejado un montón de conceptos. El que me ha quedado más claro es el de masturbación. Bueno, lo he entendido perfectamente. He visto un poco de masturbación aquí. Y el que no me ha quedado nada claro, pues es el de populismo. Soy un hijo del pueblo y me gustan las cosas simples, y permítame que le hable un poco de esto, de la masturbación, que me ha quedado muy clara. Ah, pero entonces tengo que insistir. Si no quiere contestar no hace falta, porque me temo que igualmente no lo va a hacer. Va a hablar mucho, pero en fin, la crítica... Porque lo que me piden es una definición taxativa de populismo. Bueno, que aclare un poco, porque de entrada, claro, es un poco provocador decir el populismo, porque en general la idea que hay en la gente es que el populismo es algo malo, ¿no? Y entonces yo pienso que el título de la conferencia ya está puesto así, está hecho a apuesta, ¿no? Para provocar. Y entonces yo pensaba, bueno, vamos a ver aquí un concepto nuevo de populismo, y usted habla. O sea, yo soy profesor y estoy acostumbrado siempre a la síntesis, y usted, no, es al revés, ¿no? Uy, pues comparado con otros tengo muchísima capacidad de síntesis. O sea... Bueno, pero permítame que le diga esto, que alguno de mis colegas. Soy un poco crítico, me gusta también provocar, ¿no? Pero la comunicación es muy importante, y para que haya comunicación, pues tiene que haber un emisor, un receptor, y lo de la pedantería me ha quedado bastante claro. Usted me da un poco la impresión que habla, pero no sé si la misión es explicar el concepto de populismo y por qué hay que defenderlo. Soy un poco directo, no quisiera ser mal educado. No, pero lo puedo intentar, O sea, quiero decir que si se me pide una síntesis muy corta, pues lo puedo intentar. Habría que distinguir dos tipos de populismo. Yo creo que eso sí lo he explicado. O sea, dos tipos de populismo, dos sentidos de la palabra. Uno, el malo, es decir, el que maneja los medios de comunicación todo el tiempo. Populismo es sencillamente demagogia y prometer hacer un programa político pretendiendo ganar las elecciones, prometiendo una cosa que no puedes cumplir, ¿no? De acuerdo, esa es la definición del diccionario, esa es la definición del editorial del País. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Hacer programas políticos que prometen algo que luego no pueden cumplir.
y por tanto que juegan demagógicamente con la voluntad de las personas. Ese es el sentido malo. No cabe defenderlo. No cabe defenderlo. Lo que digo es que si hemos empezado vamos a ver, el esquema yo me parece relativamente sencillo. Si hemos empezado a tomarnos en serio la palabra populismo también desde la izquierda, incluso para defenderlo, es porque sencillamente hemos hecho una ecuación que es esta. De pronto, inesperadamente, el discurso de la izquierda tiene mucho más que ver con el sentido común de lo que nunca tuvo que ver. Porque las izquierdas no éramos precisamente el sentido común. El sentido común siempre era... ¿quién manejaba el sentido común? La Iglesia Católica, la religión, no sé, pensemos hace 50 años o yo qué sé, o 60, o yo qué sé, durante todo el franquismo, pues la Falange, no sé, el Movimiento Nacional, ¿no? Y, no sé, las izquierdas éramos siempre los locos revolucionarios que queríamos poner el mundo patas arriba porque pedíamos la luna. Estábamos locos. Yo lo que digo es, ¿por qué de pronto nos hemos tomado en serio el populismo? Porque hemos visto, demonios, ahora los que piden la luna son ellos, son los otros, son los defensores del sistema. Y nosotros en realidad pedimos cosas muy de sentido común, muy de sentido común. Pedimos una familia, una estabilidad, una pensión, muy de sentido común. Quienes piden la luna son ellos, que piden para empezar crecer un 3% anual en un mundo que no crece un 3%, porque es un mundo redondo y que se está agotando, según dicen los ecologistas. Es decir, piden un disparate, piden lo imposible, y es que el mundo, un mundo finito, pueda crecer indefinidamente a escala creciente todos los días y que todos los días crezca un 3%. Están locos. Están locos. Ahora, los dueños del mundo político actualmente están locos. Y no me extraña que tengan a un loco como Trump en la cúspide. Están locos. Esta gente está loca. Y nosotros ahora somos los que tenemos que recuperar el sentido común. Vale. Entonces, no hablo muchísimo. La ecuación es esta. Nunca habíamos tenido tanta compenetración con el sentido común. Nunca lo habíamos tenido tan fácil. Ahora bien, lo que ocurre es, ¿las izquierdas nos hemos sabido mover con el sentido común? Pues no mucho, porque siempre hemos pedido la luna, siempre hemos pedido lo imposible, hemos dicho la imaginación al poder, siempre hemos pedido la revolución mundial, siempre, no sé. ¿Sabemos movernos con el sentido común? Y de pronto alguien dijo, pues no mucho. Oye, ¿hay alguien que sepa de sentido común? Pues mira, hay unos señores que escribieron La razón populista y tal, que son expertos en estas cosas. Bueno, pues vamos a leerlos, a ver qué dicen. Y de pronto resultó interesante. Y entonces, bueno, pues... ¿a qué llamamos populismo? En resumen, leyendo a esta gente, pues a una forma de hacer política que se toma muy en serio, que en el mundo político no solamente se juegan razonamientos, sino que se juegan también pasiones, emociones, síntomas, neurosis, ritos, religiones, equipos de fútbol. No sé, o sea, no me parece tan... No me parece tan mal explicado. Sí que es verdad que tienes razón en una cosa, y es que no es un sentido unívoco. Por una parte está el sentido que llamamos el sentido del editorial del país. Pero bueno, yo ya he comenzado diciendo, vamos a ver, en el sentido del editorial del país todos somos populistas. ¿Y sabéis por qué todos somos populistas? Y además lo son mucho más el PP y el PSOE que Podemos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es que el mundo político funciona con esa lógica. No te comes una rosca sin medios de comunicación, no te comes una rosca sin espectáculos, no te comes una rosca sin liderazgos, no te comes una rosca... Pues eso, de recuperar, es decir, vale, tenemos el sentido común, pero no sabemos manejarlo. No sabemos manejarlo. ¿Cómo piensa el pueblo? Pues claro, esa pregunta, ¿cómo piensa el pueblo? Bueno, pues para algunos teóricos de la política se ha llamado
pensamiento populista. ¿Es el mejor título? Pues sinceramente yo pienso que no. O sea, que a lo mejor estoy de acuerdo incluso contigo, porque en algo, porque no sé en qué, pero quiero decir, yo siempre diría, lo he dicho de pasada, lo he dicho, que a mí me parece un error de profesor universitario pretender reivindicar la palabra populista porque has leído un libro muy interesante en el que tiene sentido, y además es un libro que nadie puede entender, llamado de Ernesto Laclau. Pues eso me parece un error. Un error de deformación profesional de catedrático de universidad. Es decir, bueno, para ser más claros y más francos, yo no habría reivindicado el populismo. Yo habría reivindicado el patriotismo constitucional o algo así. Es decir, algo así como lo que hacía Anguita. Quiero la Constitución y que se cumpla. Eso me parece mucho más sensato. Ponerte a decir, no, yo reivindico el populismo porque, claro, hay que tener en cuenta cómo piensa el pueblo y tal. Tienes que dar demasiadas explicaciones. Y yo creo que eso ha sido un error táctico, la verdad. Táctico, ¿eh? Un error populista, precisamente. Un error táctico. Pero es que una vez que ya estaba hecho, ya no quedaba más remedio. Entonces, bueno, yo aporté mi granito de arena con un libro que se llama En defensa del populismo. Si te pones a leer el libro, a muchos me lo han dicho, a muchos que han leído el libro, oye tío, tú no defiendes el populismo. No, claro, yo no lo defiendo. Yo defiendo el pensamiento republicano, tomándome muy en serio que la Ilustración tiene que educar neuróticos. Es decir, que somos una pandilla de chiflaos y que esto es un manicomio. Algo así de ese tipo, vamos, por decirlo claramente, ¿no? O sea, por decirlo, vamos, a lo bruto, por decirlo un poco a lo bruto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Su defensa del populismo y los argumentos que ha dado me han recordado un poco a los argumentos que se dan cuando se defiende la teleporquería, ¿no? Que es como es lo que quiere el pueblo y es lo que no hay alternativa. ¿Cree usted que este populismo que defiende, aunque bueno, contribuye a la posverdad y en consecuencia a la crisis de la credibilidad de la política? Y solo un matiz más, yo soy periodista, soy de los que va de trabajito en trabajito como puede, y creo que es una equivocación hablar, como usted ha hablado, del periodismo de la censura sin matices. Yo he pasado en algunos medios de comunicación y creo que siempre es bueno matizar, y creo que hay grandes profesionales, y cuando no se matiza se cae en el peligro de decir, por ejemplo, el típico argumento de todos los políticos son malos, y creo que es muy peligroso. Gracias. Pues no sé cuál de las dos cosas me interesan más de lo que has dicho. O sea, vamos a ver, mi defensa del populismo no es una defensa de la teleporquería en política. Pero lo que sí que creo, vamos, por poner el caso de Podemos, o sea, vamos a ver, si Podemos ha logrado una cosa que la izquierda en principio no había logrado nunca, que son 71 diputados, desde luego que fue porque se tomaron en serio la tele. Es decir, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón serán lo que sean, pero desde luego listos en ese sentido fueron. Montaron una televisión. Es decir, una de las cosas que también tiene que ver con el asunto del populismo. Tú no puedes limitarte a decir la verdad en el salón de tu casa o en la sala de reuniones de tu partido político de 4 gatos que te crees que eres el centro del mundo, pero en realidad nadie te conoce ni nadie te va a escuchar.
Si el enemigo habla a través de televisiones, tú tienes que hablar a través de televisiones. Y cuando Pablo Iglesias, Íñigo Rejón y Juan Carlos Monedero empezaron a hablar en La Tuerca, que antes no era La Tuerca, era Telecá en Vallecas, ahí en un barrio de Madrid, y hubo mucha gente de izquierdas que dijeron: ¿por qué utilizas la tele, que es un instrumento diabólico, de porquería, que no sé qué, no sé cuántos? Y cuando Pablo Iglesias empezó a ir a programas de telebasura a hablar, porque claro, como se hizo famoso con su programa, le empezaron a invitar. Y entonces le empezaron a invitar en 13TV, le empezaron en esas televisiones horribles de teleporquería asquerosa. Y yo me acuerdo que hubo mucha gente de izquierdas, muchos colegas míos, que decían todo el tiempo: joder, eso es hacer el juego a la derecha, estás participando con ellos en una tertulia, eso ya es darles demasiado, concederles demasiado. Esto es discutible, por supuesto que es discutible, pero mi postura, yo en ese momento, que todavía me llevaba bien con todos ellos, ahora ya no me llevo tan bien, pero entonces me llevaba muy bien, yo era todo el tiempo mandarles mis mensajes diciendo: no hagáis caso, estáis haciendo lo que hay que hacer. Lo estáis haciendo muy bien, porque basta ya de aislamiento. Tenéis que hablar donde hay altavoces, y si te hacen el favor de invitarte a una tertulia de la telebasura, pues vas a la tertulia de telebasura y hablas, y aprovecha para abrir una grieta ahí. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? A mí todos los que daban lecciones diciendo esto es hacer no sé qué, esto es acabar con la dignidad de la izquierda y tal y cual, que lo miren ahora. Hombre, no ha funcionado magníficamente, pero desde luego ha funcionado mejor que otras cosas que llevamos ensayando en la izquierda desde el año 36. O sea que vamos. No, yo siempre estaría a favor de que, no a favor de la teleporquería, sino a favor de luchar con las mismas armas que el enemigo, sencillamente. Y por cierto, si hace falta hacer por el camino un poco de teleporquería, pues también. Lo que pasa es que a lo mejor podemos hacerla un poco más digna, no sé. Yo pensaría eso, pero ya sé que es discutible, muy discutible, por supuesto. En cuanto a lo del periodismo, sí me interesa mucho ese tema. Yo no sé, lo malo es que vamos mal de tiempo, pero a mí me interesa mucho ese tema. Yo no puedo estar de acuerdo con el tipo de cosa que has querido transmitir, aunque yo sé que también estoy de acuerdo en mucho. Pero yo también tengo muchos amigos periodistas, tengo muchísimos amigos periodistas. Tengo amigos periodistas que son verdaderos héroes, que efectivamente van de aquí para allá y logran en una casa que siempre es de alguna forma la casa del enemigo, porque oye, ¿quién tiene dinero para...? Hombre, es decir, hablando de periodistas que trabajan en medios de comunicación importantes, porque claro, si lo que trabajas es en un medio de comunicación de tu barrio que has montado con unos colegas, eso es otra cosa. Pero qué decir, yo estoy hablando de periodistas del Grupo Prisa, periodistas de La Sexta, periodistas de 13TV, no sé, o sea, que eso es una televisión relativamente marginal, pero vamos, periodistas de la SER, de la COPE, en fin, no sé. Pues esos medios de comunicación tienen un dueño. Entonces a mí lo que no me van a contar es que al dueño se le puede llevar la contraria. Por definición, no. ¿Puedes engañarle un poco? Sí. ¿Que hay héroes que lo consiguen? Sí. Sí, es verdad, hay héroes que lo consiguen, pero siempre es una actitud heroica. Es muy difícil, muy difícil. Colar un artículo en contra de la línea editorial de un periódico, cuando es una empresa privada, pues lógicamente es que por definición es imposible. Y si se consigue será una excepción. ¿Qué dices? Depende del periódico y que hay muchos profesionales diferentes. Usted generaliza mucho. No, pero no por generalizar con respecto a las personas, porque con respecto a las personas no generalizo tanto, porque te digo que tengo muchos amigos que son héroes y lo consiguen, pero es que lo que me interesa no son las personas, lo que me interesa es el sistema. O sea, yo por ejemplo, claro, yo tengo una cuñada que era una periodista muy importante del país, cuando todavía era del PSOE, luego es que se pasó al PP y entonces se convirtió en la directora periodística o la directora editorial de las FAES de Aznar, ¿no? O sea, bueno, es una tránsfuga, ¿no? Esta mujer, cuando todavía era del país, yo le dije que eso, lo que estoy diciendo, que en España hay censura. Y me dijo: a mí jamás me ha llamado el director del país para decirme que cambie un artículo. Dije: ¿y no se te ocurre pensar que por eso estás trabajando en el país? Porque no hay que llamarte.
Oye, ¿me dejas a mí escribir tu artículo de mañana? A ver si me llaman o no me llaman. O sea, eso no es un razonamiento. ¿Sabes por qué me interesa el sistema? ¿Sabes por qué me interesa? Porque es la misma discusión exacta que hay entre la escuela pública y la escuela privada. La misma discusión exacta. ¿A mí me puede decir algún profesor de la enseñanza privada o de la enseñanza concertada, en definitiva, que tiene libertad de cátedra realmente? Hombre, pues habrá algún héroe, pero en principio, si tú estás trabajando por una empresa privada, te pliegas al programa ideológico de esa empresa privada. Yo creo que libertad de cátedra hay en la escuela pública. Y cada vez menos, por cierto, porque cada vez estamos más vigilados. Pero los profesores de la escuela pública tienen libertad de cátedra. ¿Por qué? Sobre todo porque son funcionarios. Y por tanto ni siquiera son trabajadores, son propietarios de su función. Y por tanto no les pueden expropiar. O sea, yo tengo libertad de cátedra en la universidad. Pero claro, a mí, si yo estuviera trabajando en una universidad privada, ¿tú te crees que yo habría durado ni una semana? A mí no me han podido despedir. Nunca me han podido despedir. Llevo 30 años trabajando en la universidad. Claro, pero es que yo puedo decir las mayores barbaridades en clase, que es que sencillamente me da igual. O sea, ¿qué me puede hacer? ¿Llamarme el rector y decirme, oye, me he enterado de que has dicho... Pero si no hace falta decirlo en clase, si te lo he dicho a ti. O sea, si yo ya me perjuro en su despacho a Ángel Gabilondo. O sea, y era mi jefe porque era el ministro de Educación en ese momento. O sea, quiero decir, en la escuela pública hay libertad de cátedra. En la escuela privada hay libertad de cátedra. No es lo que dicen mis colegas que están trabajando en la escuela privada, que si se salen de la línea ideológica y programática de la empresa que les está pagando, sencillamente al día siguiente son despedidos. ¿Y alguien me va a contar que en el mundo del periodismo no pasa eso? No, no me lo creo. Pasa exactamente lo mismo. Y si hubiera una prensa estatal como Dios manda, el panorama sería absolutamente distinto. Claro, pero tan distinto que la sociedad de este país no se parecería en nada. Porque claro, la gente dice, no, porque mira las televisiones estatales. Las televisiones estatales son televisiones gubernamentales, que no es lo mismo. No es lo mismo una televisión estatal que una televisión gubernamental. Nadie me puede decir que la enseñanza pública es una enseñanza gubernamental. Es que no lo es. Hombre, alguien me ha dicho que aquí en Cataluña se cuelan ciertos mensajes gubernamentales en los libros de texto. Pero bueno, no lo sé. Será un problema que tenéis los catalanes entonces, porque yo, desde luego, eso para mí es imposible. Porque si yo soy profesor de una escuela, yo soy funcionario, soy profesor de una escuela, de un colegio o de un instituto, a mí, desde luego, no se me cuela ningún mensaje gubernamental. Y si hay algún mensaje gubernamental será porque me dé la gana a mí. Y dirás, pues entonces tú estás adoctrinando a los alumnos. Sí, yo estoy adoctrinando a los alumnos, a lo mejor sí. Pero es que el problema que hay es que el profesor de al lado, yo les estoy adoctrinando en la extrema izquierda y el profesor de al lado es de extrema derecha. Y yo soy homófobo y el profesor de al lado es maricón a mucha honra. Y la profesora de al lado es lesbiana y la otra profesora es una tía del PP que quemaría vivas a todas esas brujas. La diversidad de la escuela pública hace que no haya posibilidad alguna de control ideológico. Que no haya posibilidad alguna de control ideológico. Eso no lo tenéis en el mundo del periodismo. No lo tenéis. Y más os valdría reivindicarlo, es lo que yo digo. O sea, reivindicar el derecho a que no haya posibilidad de control ideológico. ¿Quién me va a contar a mí que no hay control ideológico en el mundo del periodismo? Pero hombre, por Dios, o sea, el grupo Prisa no controla sus periódicos. Las empresas de los medios de comunicación no controlan sus medios de comunicación. Eso es exactamente lo mismo que ocurre con la escuela privada. A ver. No, pero vamos, que esto es para discutirlo. Eso ya lo sé. Permíteme que corte un poquito. Hay dos palabras por satisfacer. Yo estaba apuntado también y quería plantear una cuestión y la otra es aquí. Yo lo que propongo, Xavi, ¿no?
Vaya. Que haremos todos juntos. No, lo que yo propongo es que hagamos las dos intervenciones, porque ya queda muy poquito tiempo, ya prácticamente son las 10, y entonces tú contestas lo que te parezca y no te alargues mucho porque nos van a echar. A ver, mi cuestión. No, es que no queda nada. Bueno, ahora hacemos los 5 minutos de cortesía al revés. Vale, digamos, perfecto, ¿no? sí. Vale. A ver, la imagen está platónica de cómo explicar la luz en lenguaje de sombras, la encuentro una imagen bellísima, ¿no? Y claro, partiendo de lo que es un planteamiento ilustrado, entiendo que de lo que se trata es de precisamente corregir esa neurosis o esas histerias que tenemos todos, para que precisamente pueda funcionar la razón, ¿no? Entiendo. Entonces, cuando tú explicabas todo esto, también me ha venido a la mente una frase, bueno, un poemilla que tiene Gloria Fuertes, que decía: no hay que hacer una poesía para el pueblo, sino un pueblo para la poesía, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo hacer un pueblo para la verdad y para la razón? Algunas de las claves de la educación ya las has dado, digamos, pero ¿cuál sería la cosa esencial para convertir a ese pueblo, para que ese individuo que está en las sombras y que solo entiende el lenguaje de sombras, claro, que no vayamos a insistir demasiado en el lenguaje de sombras, no sea que no salga nunca de la caverna porque queda totalmente deslumbrado? Y ahora tú. Buenísimo. Buenas noches. Primero voy a intentar que no se me vea la masturbación, y menos en castellano, porque va a ser fatal. Voy a tener un coitus interruptus, pero bueno. Este pueblo hay una singularidad, y no voy a hablar de Cataluña y de independencia. Sigo viendo al psicoanálisis a que mis padres, pero es que mis padres también tuvieron sus padres, y estos padres que tuvieron mis padres vivieron una guerra, y eso en este pueblo no se ha superado. Y aquí tenemos también otro problema añadido a todo esto. O sea, si miramos la composición del gobierno y mucha parte de esta gente, solo hay que mirar su árbol genealógico. Es que ya no sé si me entiende lo que quiero decir. Que hay otro problema añadido a todo esto, que no se ha hablado de esto. O sea, estamos hablando de ahora, pero existe este pasado que aún nos está condicionando, al menos a mí. Y otra pregunta, y esta, bueno, yo tampoco hablo mucho de ello, pero no hago, no soy un ejemplo. Todo lo que está dicho es bastante bien, pero corta las posibilidades de la revolución. Corta las posibilidades de la revolución. La ilustración llegó con una revolución. No nos llevó a mucho lejos, pero llegó con una revolución. Y muchas cosas han llegado y el estado de bienestar que se ha encargado el neoliberalismo también fue una reacción bastante a través de la revolución bolchevique, o como se quiera llamar. No sé si me aclaro. Y termino la masturbación y a ver qué pasa. No me ha parecido nada masturbatoria la cosa, o sea, no... Me parece muy interesante. Os pido disculpas por ahí porque que no quede tiempo de seguir, porque deberíais de poder replicar un poco. No sé si, pero ¿da tiempo o no? Pues no. Tenemos, a ver, pongamos 3 o 4 minutos. ¿Pero para mí o para...? Para ti. Ya, es que se tienen que ir los trabajadores, lo siento. Eso me han dicho. Qué bello lo de un pueblo para la poesía y un pueblo para la verdad y para la justicia, ¿no? Pero claro, es que a mí eso no me parece tampoco un misterio. Me parece precisamente aquello que ha intentado pensar siempre la historia de la filosofía. O sea, un pueblo para la verdad y la justicia es un pueblo en estado de derecho.
en lugar de un derecho en estado de sociedad. Es decir, es algo así como que el pueblo, la sociedad civil, los ciudadanos, la población, el pueblo, está en estado de verdad y en estado de justicia. Y eso lo entiende todo el mundo. Eso lo entiende hasta Rajoy, que por lo menos todo el tiempo por ahí. Esto es un Estado de Derecho, esto es un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho se cumplen las normas del Estado de Derecho y el derecho a decidir no está... buen ejemplo, ¿no? Es decir, de palabrilla, claro que lo cumple. O sea, el Estado de Derecho es un pueblo en estado de razón, en estado de derecho. Otra cosa es que Rajoy y los demás estemos de acuerdo en lo que habría que entender por derecho ahí, claro, es lo que yo ya no estamos tan de acuerdo, claro. Pero en realidad es lo que toda la historia de la filosofía ha pensado, en qué significa en que un pueblo se quiera a sí mismo bajo el imperio de la ley, del derecho racional, de la razón, de la verdad, de la justicia y de la belleza. Es el programa platónico desde el primer momento. Poner al pueblo en estado de verdad, de justicia y de belleza. Bueno, eso está pensado cómo se consigue, está pensado cómo se consigue. Yo lo que suelo decir es que lo pensaron muy bien los pensadores de la Ilustración, lo pensó muy bien los teóricos del Estado moderno, lo pensaron muy bien. Si quieres conseguir un efecto de ese tipo, que nunca será perfecto, por supuesto, pues por empezar, dividir el poder, de tal manera que los que hagan la ley no sean los que la van a aplicar, ni los que van a juzgar con arreglo a ello. Pues de tal manera que nunca puedas ocupar los tres puestos a la vez, que siempre esté dividido, de tal manera que en ese juego de espejos tengas alguna posibilidad de que quien haga algo lo haga desinteresadamente. Así se genera un poco de efecto verdad, un poco de efecto un poco de posibilidad de que la argumentación y la contraargumentación sea desinteresada. En fin, no sé, la inmunidad parlamentaria para que no haya una persona ahí o un poder diciéndote como hables más de la cuenta a la salida del Parlamento te mato, o te fusilo, que es lo que no hay en los regímenes plebiscitarios en que todo es a mano alzada y bueno, no sé, en el Partido Comunista Soviético cuando Stalin lo presidía. Es claro, si no levantabas la mano a tiempo, al día siguiente venía la KGB y se te llevaba a un gulag. Pues no, inmunidad parlamentaria, tal. O sea, todo esto lo pensaron muy bien, con un sistema de pesos, de contrapesos, una cámara alta, una cámara baja, tal, no sé qué. Lo pensaron muy bien los teóricos de la Ilustración, está muy bien pensado. ¿Cómo se puede lograr el máximo efecto civilizatorio, podríamos decir, el máximo efecto de derecho, la máxima cota de Estado de Derecho, sabiendo que no somos ángeles y que siempre la cosa será relativamente imperfecta? Pero eso está bien pensado. Lo único que pasa es que eso se intenta poner en práctica en unas condiciones económicas y sociales en que por definición no puede funcionar. Porque tú dices, lo que he dicho antes, durante la charla lo he dicho más o menos de pasada, o sea, tú divides el poder, pero divides el poder político. Pero claro, ¿y de qué te vale dividir el poder político si el poder fundamental no es el poder político, sino el poder económico? Dividir el poder político es incluso un suicidio, teniendo en cuenta que el poder económico es un poder salvaje que no se presenta a las elecciones y que tiene infinitamente más poder que el poder parlamentario, que el poder ejecutivo y que el poder judicial. Si el poder económico pudiera, ya sería el colmo, que el poder económico pudiera despedir a los jueces a voluntad si dictan sentencias que les perjudican, que es lo que se le va a lograr con el Tratado de Libre Comercio que estamos intentando firmar. Que las empresas van a poder denunciar a los parlamentos por dictar leyes que perjudican sus intereses. Eso es lo que se esconde realmente entre estos tratados de libre comercio. Pero bueno, en pequeño detalle también desde el principio fue así. Cuando un juez decidió precisamente llamar a Polanco del grupo Prisa a juicio, ¿qué es lo que pasó? Que al día siguiente expedientaron al juez. Dices, oye, ¿qué es esto? Qué raro, ¿no? Si un juez lleva a un empresario a juicio, resulta que el juez sale expedientado. Esto aquí hay algo que no funciona. En lugar de estar la sociedad en estado de derecho, está el derecho en estado de sociedad, ¿o qué? ¿No? Está todo invertido, ¿no? Pues claro que está invertido. Entonces, yo lo que siempre digo es, no hay que tener una idea luminosa, no hay que inventar la pólvora está inventada ya. Eso del estado de derecho es una idea magnífica. En estas condiciones económicas, impracticable. ¿Quién tiene la culpa? Las condiciones económicas, cambiémoslas. Entonces, ¿esto es revolucionario o reformista? Claro,
Hay un amigo, Santiago Alba, que propuso un lema que era: ¿por qué no intentamos ser antropológicamente conservadores? Puesto que al fin y al cabo el ser humano, como es un neurótico, siempre va a conservar. Lo que más le interesa es conservar. Decía, el lema debería ser este: revolucionarios en lo económico, reformistas en lo institucional y conservadores en lo antropológico. No es que no es un lema magnífico, pero bueno, da una idea. En lo institucional, reformistas. En lo económico hay que ser revolucionarios. ¿Por qué? Pues porque bajo estas condiciones económicas no hay ninguna posibilidad de reformar ninguna institución de una manera sensata. Para empezar, porque los parlamentos tienen infinitamente menos poder que los bancos. Y además, si incluso, ya que has recordado la guerra, cuando algún parlamento osa poner en peligro los intereses de los bancos pagan un golpe de Estado y tienes una guerra civil y 40 años de dictadura. Entonces, en estas condiciones, ¿qué me estás contando? Y cuando los griegos deciden votar un parlamento que va a poner en juego el pago de la deuda y no sé qué a los bancos, entonces lo que ocurre es que el ministro de Economía acaba dimitiendo. Y cuando en Alemania en 1998 nombraron ministro de Economía a Oskar Lafontaine, el Bundesbank dijo: si ese señor sigue ahí, hunde la economía alemana. Duró un mes. Oskar Lafontaine dimitió. Eso es un golpe de Estado en miniatura. O sea, es algo así como: oye, le han votado, es el ministro legítimo, lo aguantáis. Va a hacer unas leyes que os van a perjudicar, os aguantáis. Ah, no, de aguantarlo nada. Este tío dimite o montamos la de Dios. ¿Cuál es la de Dios? No lo sé, no sé cuál habría montado. Pero teniendo en cuenta que eran alemanes, vete a saber. Aquí en España lo que se montó fue una guerra civil. Y así es todo, ¿no? Entonces, yo lo que digo siempre es: el problema no está en la idea de Estado de Derecho, el problema está en las condiciones en las que se ha intentado aplicar. En estas condiciones económicas, la idea de derecho es un timo. Para mí es eso. Entonces, bueno, pues para que deje de ser un timo, pues habrá que cambiar las condiciones económicas. Esa es mi idea, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, solamente por decir una palabra más sobre la apariencia reformista de lo que estoy diciendo. Bueno, no es una apariencia, sí, es reformismo puro y duro en estos momentos. Porque sencillamente, hombre, yo creo que las revoluciones las hemos perdido, ¿no? O sea, llevamos todo un siglo de derrotas revolucionarias. En este momento, yo creo que lo único que nos queda es pedir que no nos quiten lo poco que todavía tenemos. Que no nos lo quiten también. O sea, quiero decir que yo, desde luego, es verdad que ya me doy con un canto en los dientes si mis hijos siguen teniendo escuela pública y sanidad pública. Yo ya me doy con un canto en los dientes. Dices, ¿eso es porque te has vuelto muy reformista? No, esto es porque me he vuelto muy pesimista. Creo que ya los tiempos no dan para más. Lo único que podemos esperar ya es algo así como, mira, que por lo menos no nos maten de ignorancia y de enfermedad y de otras cosas, ¿no? O sea, que sigan funcionando las mínimas garantías, que también están en peligro. Yo lo que creo es que sencillamente, que uno se vuelve reformista no por traición, sino por derrota. O sea, yo es que creo que, mira, o sea, hombre, yo veo a algunos amigos míos de izquierdas que siguen siendo muy revolucionarios retóricamente, y digo, ya, pero es que no vale de nada ser revolucionario retóricamente, no te vas a comer una rosca. O sea, entonces, es verdad, o sea, era más bonita la juventud de mayo del 68 pidiendo lo imposible y diciendo la imaginación al poder. Pues era más bonito. Ves a juventud sin futuro, como fueron, eso, diciendo que querían derecho a tener una pensión cuando fueran viejos. Dices, joder, qué reformista se ha vuelto la juventud. No, qué reformista, no, qué realista. Qué realista. ¿Qué le voy a hacer? Ay, lo siento terminar con tanto pesimismo. Sí, si no es algo que, sí, pues, que ens encoratgi, pues, en català. Hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, muchas gracias. Una buena clausura de curso.